la siguiente ponencia, que se llama Aspectos psicosociales de la coinfección del Chagas. Va a estar moderada por Alba Abrás. Ella es bióloga, que no la veo por aquí. Vente. Es bióloga, es doctora en microbiología avanzada y ella sí que no tiene escapatoria para decir que es chagóloga, de verdad. Hizo su máster y su PhD sobre el Chagas. Así que muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotras. Muchas gracias, Irene. Ahí está. Muchas gracias, Irene. ¿Se me escucha bien ahora sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los comités organizadores de la jornada por invitarme a moderar esta presentación. Es un placer estar aquí. Y a continuación les voy a presentar al último ponente de la jornada de hoy, pero no menos importante, el doctor Colin Forsyth. Se trata de un médico, antropólogo y epidemiólogo que actualmente trabaja como gestor de investigación y proyectos en DNDi en su sede norteamericana. Su labor se centra principalmente en actividades de mejora del acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. El doctor Forsyth, que lo podéis ver ya en pantalla, ha trabajado en distintos lugares de Latinoamérica y así como en diferentes también equipos multidisciplinares, y tiene una gran experiencia en Chagas, avalada por sus numerosas publicaciones en el campo a lo largo de su carrera. Así pues, sin más dilación, les dejo ya con el doctor Colin Forsyth, que nos va a presentar la ponencia de máxima actualidad, titulada Aspectos psicosociales de la coinfección Chagas SARS-CoV-2. Adelante, doctor Forsyth. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos de nuevo. Yo soy Colin, soy antropólogo y trabajo en la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas o DNDi. Es un gran placer estar aquí. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación y gracias a toda la gente trabajando para que este día sea posible. Hoy voy a tocar tres temas principales. Uno es qué sabemos actualmente en año 2 de la pandemia sobre la dimensión psicosocial de Chagas. Luego, cuál ha sido el impacto psicosocial de la pandemia de COVID-19. Y finalmente, cuáles han sido los impactos de la pandemia sobre el cargo psicosocial de Chagas y sobre todo en personas que han tenido ambas infecciones. ¿Y qué queremos decir con psicosocial? Es una palabra que describe la interacción entre el ambiente social y la salud mental y bienestar de la persona. Y cuando hablamos de cargo psicosocial, queremos decir el impacto de una enfermedad sobre la vida social y el bienestar de las personas. Y como un punto de partida, este gráfico intenta representar un poco cómo cabe la dimensión psicosocial entre todas las otras barreras que estamos afrontando en enfermedad de Chagas. La dimensión clínica en lila representa las dificultades en identificar y eliminar el parásito, tanto como limitaciones en nuestro entendimiento de la enfermedad de Chagas y nuestra tecnología actual. Barreras sistémicas son brechas en el sistema de salud, como podría ser la falta de sensibilización entre personal de salud en áreas endémicas. La dimensión estructural está enraizado en desigualdades políticas y económicas que afectan principalmente a poblaciones vulnerables, haciendo más difícil el acceso a la atención y también aumentando el riesgo de estar expuesto a la enfermedad. Y finalmente, la dimensión psicosocial consiste en disrupciones sociales y emocionales que causa la enfermedad y el impacto que eso tiene sobre las personas afectadas. Y como demuestra el gráfico, la interconexión entre las diferentes dimensiones significa que hay que tomar todos en cuenta para llegar a mejorar el paradigma de Chagas y no solo limitarnos a soluciones estrechamente
técnicas o basado en una sola dimensión. Entonces, para empezar, ¿dónde estamos actualmente en nuestra comprensión de la dimensión psicosocial de Chagas? Hay un cuerpo de literatura de estudios antropológicos diversos y voy a intentar hacerles justicia y referenciarlos. Sabemos en términos cuantitativos que Chagas puede impactar el bienestar de las personas. En diferentes estudios se ha notado una incidencia marcada de ansiedad y síntomas de depresión, por ejemplo. Otros estudios han descrito un impacto sobre la calidad de vida percibida de las personas afectadas y en particular la percepción del ambiente en que la persona impactada vive tenía el puntaje más baja en esos estudios de calidad de vida. ¿Y qué es la dimensión ambiental? Eso incluye no solo el ambiente natural, sino el ambiente construido, los recursos financieros disponibles, oportunidades para el recreo y acceso al transporte. En muchos casos, cuando la persona recibe el diagnóstico de Chagas, puede tener un gran impacto. Y aquí incluyo las palabras de una persona afectada que bien describe el impacto de Chagas en su vida. Eran unas palpitaciones muy fuertes que no paraban y yo sentía el corazón bien grande. Es algo bien incómodo porque uno no tiene tiempo ni para dormir ni para nada. No tiene uno tranquilidad con esa brincadera del corazón que no es nada normal. Es algo bien horrible. Uno se siente mal, enojado, irritado, sin sueño porque uno no está bien. Aparte, uno está pensando si se cura o no se cura y dicen que no se cura. Y la verdad es bien preocupante, no tiene uno una vida normal. Y yo incluí esas palabras porque creo que dan una buena demostración que aunque Chagas es un fenómeno físico y biomédico, que también tiene un impacto en el bienestar de la persona y también en todo el entorno social de su vida. Entonces, el Chagas tiene un impacto que va mucho más allá del biomédico. Y al recibir el diagnóstico puede tener un impacto fuerte y producir ansiedad y preocupación en muchos casos. Y esas son palabras de una persona que fue diagnosticada con Chagas en un estudio de mi colega Alba Valdés. Lloré y para ser sincera tenía miedo. En este momento sentí que me iba a morir. Y parece que la preocupación de las personas se amplía cuando hay un familiar o conocimiento con una forma severa de Chagas, o sea, cuando tienen esa experiencia como referencia. Por otro lado, en muchos estudios de ciencias sociales, se ha notado que hay un deseo de evitar fuertes emociones porque hay un reconocimiento que estos pueden causar daño a la salud. Entonces, Chagas es solo uno entre varios problemas que enfrentar en la vida. No se puede separar Chagas de los otros desafíos y los otros retos que las personas están viviendo. Aquí quiero hablar de otro tema central en la literatura antropológica sobre Chagas, que es la forma que la enfermedad es a veces estigmatizado. Y si bien sabemos que ciertas condiciones sociales de vulnerabilidad aumentan el riesgo de tener Chagas, el problema es que Chagas es muchas veces asociado solamente con la pobreza y la ruralidad. Algo que sin malas intenciones es a veces reforzada en campañas de sensibilización. Y las palabras de esta persona entrevistada en Italia por Miriam Castaldo y colegas demuestran bien ese punto. Tener Chagas significa haber nacido en el campo, en casas humildes, porque las pinchucas solo pueden vivir en casas humildes. Entonces, llega a ser un momento en que el Chagas solamente está
visto como un sinónimo de vivir en áreas rurales o de vivir en una condición de pobreza. Y eso puede aumentar la estigmatización de la enfermedad. Y aquí finalmente trato de demostrar lo que se han visto en los estudios de antropología de cómo las personas con diagnosis de Chagas adaptan para seguir adelante. Un aspecto puede ser tomarlo como algo normal, como parte natural de la vida, como se puede ver en las palabras de esta persona entrevistada en un estudio por Mariana San Martino. Lo tomé normal porque nosotros somos de allá, del norte, y corremos el riesgo ese de tener mal de Chagas. Otra forma de adaptarse es buscar una forma de tranquilizarse, tomando en cuenta que emociones muy fuertes o una reacción muy fuerte al diagnóstico en sí puede empeorar la salud en la percepción de muchas personas. Tenemos que tranquilizarnos porque si nos alteramos es como otra maldad a la misma vez. Y finalmente, tratar de aceptar que uno tiene la enfermedad para buscar cómo ligar. Tienes que bregar con esto la vida entera, o sea, acostumbrarte a vivir con él, como acostumbrarse a vivir con un sentimiento, acostumbrarse a vivir con esta enfermedad, tomarlo como es y aceptar que lo tienes, pero también cuidarse, ¿no? Y eso otra vez las palabras de una persona entrevistada en el estudio de Alba Valdés. Ahora, con todo eso en cuenta, ¿qué es lo que sabemos actualmente del impacto psicosocial de la pandemia de COVID-19? Voy a dar una mirada muy breve y muy incompleto, que también tal vez deja más preguntas que respuestas. Se sabe que el COVID-19 ha tenido un impacto fuerte en América Latina y en un informe que salió por la Comisión Económica para América Latina al final del año pasado, se manifestó que 20% de los casos globales y 30% de las muertes globales habían ocurrido en América Latina hace ese momento. Y también, junto con eso, ha tenido un impacto socioeconómico agudo. En el año de 2020, 20 millones de personas en la región de América Latina entraron en pobreza y 8 millones nuevamente en pobreza extrema. Y ahora hasta la fecha, 1 de 3 personas en la región viven en condiciones de pobreza y 1 de 10 en condiciones de pobreza extrema como consecuencia de la pandemia, de las deslocaciones económicas causadas por COVID-19. Y el informe indicó que los sectores más afectados han sido comunidades indígenas, personas en áreas rurales, personas sin acceso a educación secundaria y personas con descendencia afro-latinoamericana. Y este es un gráfico simplemente que muestra algunos indicadores clave y el cambio entre 2019 y 2020 en el primer año de la pandemia. A la izquierda se ve la pobreza extrema, en medio pobreza y al final inseguridad alimentaria y podemos ver que todos crecieron bastante en el primer año de la pandemia. Situación que no mejoró mucho en 2021. También la literatura indica que la desigualdad socioeconómica tiene una gran relación con la trayectoria de la pandemia. Y varios estudios han subrayado eso. En Brasil, un estudio notó que los estados con mayores índices de desigualdad económica sufrían la mayor carga de mortalidad de COVID-19. En México también, personas que vivían en comunidades marginadas tuvieron un mayor riesgo de intubación, pulmonía, hospitalización y muerte. En los Estados Unidos hubo mayor riesgo de diagnosis
y admisión a unidades de cuidado intensivo para personas de origen latina, afroamericana o asiática. En Colombia, otro estudio indicó un riesgo de mortalidad 89% mayor en personas con seguros subsidiados comparados con seguros privados o contributivos. Estudios en Colombia y México también indicaron que hay un riesgo de mortalidad más alta en comunidades indígenas. ¿Qué sabemos sobre el impacto de la pandemia sobre la salud mental? Bueno, sabemos que ha tenido un gran impacto, no solo en las personas que han sufrido de COVID-19, pero en toda la población. Y durante la pandemia, las fuentes de ansiedad han sido, uno, tener la enfermedad misma. Dos, las disrupciones causadas por las cuarentenas y otras medidas para combatir COVID-19. Estigmatización de grupos vulnerables, por ejemplo, migrantes transnacionales como potenciales portadores de la infección, y una abundancia de información errónea o mitos preocupantes en los medios de comunicación. Y para demostrar el primer punto, en una revisión sistemática de los impactos de salud mental de COVID-19, se notó un índice alto de ansiedad, depresión y disrupción de sueño en personas que habían sobrevivido al COVID-19. Y para hablar de la población general, hubo una encuesta, por ejemplo, en Lima durante los primeros meses de la pandemia que indicó una prevalencia de depresión de 1 en cada 3 personas. Y los que fueron más impactados eran mujeres y personas de bajos ingresos. Otros estudios en la región han tenido hallazgos semejantes. Y este es un gráfico que demuestra el impacto sobre la salud mental de trabajadores esenciales durante la primera parte de la pandemia en los Estados Unidos. Trabajadores esenciales siendo no solo personal de salud, sino toda la gente que trabaja, por ejemplo, en servicios de distribución de comida y otros sectores críticos de la economía que no tenían la opción de trabajar desde su casa o de aislarse socialmente. Y se nota tanto, bueno, si ves las barras más oscuras, que síntomas de ansiedad o depresión, uso de sustancias y pensamientos de tomarse la vida, todos eran más altos en el grupo de trabajadores esenciales después de la pandemia. Bueno, tomando entonces todo eso en conjunto, ¿cuáles han sido los impactos de la pandemia sobre el cargo psicosocial de Chagas? En 2020, un grupo de expertos en Chagas hizo una publicación sobre potenciales impactos de la pandemia sobre personas con Chagas y identificó 5 áreas críticos realmente de potencial impacto. Yo solo voy a enfocar en el último, que es la dimensión psicosocial. La preocupación fue que el aumento de la pobreza debido al impacto económico de la pandemia podría impactar a las comunidades con Chagas. A la misma vez que hubiera más aislamiento de las redes de apoyo. Y eso sobre todo es muy relevante para, por ejemplo, para migrantes que están viviendo lejos de sus familias. Y finalmente, miedo sobre qué significaría la susceptibilidad a COVID-19 para personas que tienen un diagnóstico de enfermedad de Chagas. O sea, ¿cuál sería la posible interacción entre las dos infecciones? Y aquí en esta tabla trato de identificar unas potenciales interacciones
entre el impacto psicosocial de las dos enfermedades. Si bien sabemos que el Chagas está asociado con un aumento en preocupación o ansiedad y sobre el desarrollo de complicaciones en Chagas, también la pandemia ha producido nuevas fuentes de ansiedad sobre una nueva enfermedad y también sobre la deslocación económica que ha causado. Hay una fuerte asociación entre Chagas y circunstancias sociales, y con la pandemia también vemos una concentración de efectos en grupos vulnerables y mayor riesgo de estar expuesto en personas que están obligados a estar en trabajos esenciales. En Chagas, muchos estudios cualitativos han indicado que las personas pueden sentir aislados y sobre todo en áreas no endémicas. Y el COVID-19 causó un gran aumento en aislamiento social. Si en personas con Chagas han manifestado la importancia de mantener la tranquilidad, eso es dificultado por la pandemia. Ambas enfermedades también están asemejados con un incremento en la incidencia de la depresión. Y si ya sabíamos antes de la pandemia que hubo poca conexión con servicios de apoyo social y emocional para personas diagnosticadas con Chagas, eso se ha empeorado, sobre todo en la fase inicial de la pandemia con todas las medidas de aislamiento social. Aquí algunas consideraciones más. Ambas enfermedades pueden aumentar la ansiedad y el riesgo de la depresión de forma independiente, pero también la preocupación sobre lo que podría ser el impacto de COVID-19 para las personas que ya tienen Chagas es otra dimensión nueva a considerar. Y aunque no se ha detectado diferencias significativas en la evolución de COVID-19 en dos estudios observacionales que salieron en 2021, como nos enseñó el doctor Crudo, todavía falta mucho para investigar y muchas preguntas para responder. En ambos casos, el ambiente social es un determinante fuerte del riesgo de la exposición, y las barreras al acceso a los servicios de salud que han sido relevantes en Chagas también podrían ser relevantes en el manejo de COVID-19 para la misma población. Estamos hablando de la distancia entre las residencias de las personas afectadas y los servicios más cercanos, la dificultad de obtener tiempo libre para asistir a citas médicas y en muchos casos restricciones sobre los servicios de salud que están disponibles para migrantes o para otros grupos vulnerables. Entonces, ¿cuáles son los pasos para seguir? Y esto dejo como una conclusión. Tratar Chagas y COVID-19 no solo como un fenómeno biomédico, sino buscar estrategias que abordan sus dimensiones sociales y emocionales, abordar el Chagas integralmente, considerando otras comorbilidades importantes, tanto como depresión y también COVID-19, y la salud integral de la persona. O sea, buscar soluciones que ampliamente contribuyan a la salud de la persona en diferentes áreas y considerando todas las comorbilidades. Desarrollar estrategias multidimensionales de comunicación sobre la coinfección, y hay un excelente artículo liderado por Mariana San Martino que puse como una referencia que tiene unas buenas sugerencias de cómo hacer eso. Y necesitamos saber más. Todavía necesitamos estudios cualitativos para entender un poco mejor cuál ha sido la experiencia y el punto de vista de las personas que han tenido coinfección entre T-Cruz y SARS-CoV-2. Entonces aquí agradezco todas las diferentes investigaciones que contribuyen a esta presentación.
Y muchas gracias a todo el público por su asistencia. Bien, sí. Vale. Muchas gracias, doctor Forsyth, por esta interesantísima charla en la que se ha abordado a nivel psicosocial el impacto de la pandemia en las personas con Chagas y en la que también se ha recalcado la importancia de la salud mental. Como vamos un poco justos de tiempo, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Si hay alguien en la sala que tenga alguna pregunta. Por allí. Pues gracias a la presentación del doctor Colin Forsyth, que ha sido muy interesante, pero más que una pregunta al doctor, a mí me gustaría lanzar la pregunta más bien. Aquí hay personas representantes de asociaciones de afectados y me gustaría saber cuál ha sido la impresión de estas personas al escuchar y ver la presentación del doctor Colin, por contrastar si se sienten identificados en ese sentido. No sé si alguien de asociaciones quiere comentar algo al respecto o no, ¿no? Estoy pasando la bola. Cristina, María Gilda, o alguien. ¿Alguien levantó la mano por allá? Por aquí, sí. Muy buenas tardes a todos. Soy Irene Céspedes, pertenezco a la asociación de aquí de Barcelona, Sapecha. Soy paciente, soy de Bolivia. Tengo la enfermedad del Chagas, pero sí he aprendido a vivir con esta enfermedad y al mismo tiempo a no tenerle miedo. Es cierto que en estos tiempos vivimos con el miedo de que una persona que tiene ya una enfermedad más el COVID, pues la gente entra en pánico, ¿no? Tiene miedo que su situación se complique. Pero yo más bien quisiera animar a las personas que tienen también esta enfermedad, así como yo, que no tengan miedo, simplemente que aprendan a vivir con ello, aceptándolo, pero también teniendo en cuenta de que la base del ser humano es aprender a vivir con más tranquilidad, aprender a tratar el cuerpo con la alimentación, la nutrición, que es importante, saber que realmente cómo estamos tratando a nuestro cuerpo. Y más si tenemos patologías y más si tenemos enfermedades que aún no hemos encontrado una cura, pero si nosotros aprendemos a tomar conciencia y tratamos con realmente a nuestro cuerpo como se merece, creo que nuestro cuerpo está preparado incluso para las otras enfermedades que vengan. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pasamos entonces a las preguntas del chat. Vale, bueno, en el chat, Colin, felicidades por parte de varios de los compañeros que están en el chat acompañándonos. La primera pregunta es de un tal Leonardo de la Torre, que dice: querido Colin, si se relaciona el Chagas con un pasado en el que las personas no tenían agencia para cambiar las situaciones estructurales que la llevaron al riesgo de infección, ¿te suena que el tiempo después, al ganar agencia transformadora, estas personas ahora puedan ser socias fundamentales para incrementar el acceso a la atención en Chagas al interior de su entorno familiares y comunitarios? Muchos saludos, Leo, y gracias por la pregunta. En mi opinión, en mi humilde opinión, es precisamente eso, ¿no? O sea, el impacto de las personas que sí están viviendo día tras día con la enfermedad, ha sido esencial en programas de atención. O sea, por ejemplo, en Bolivia se ha visto que muy efectivamente promotores de salud
muchos que han tenido Chagas han sido muy efectivos en poder llegar y construir un mensaje positivo y tener un impacto sobre la salud en sus comunidades. Y creo que eso es la forma de seguir adelante. Y lo que quería resaltar es siempre que no asemejemos solamente Chagas con sus factores de riesgo, pero que también vemos como formas positivas de enfrentar la enfermedad, y creo que es justo lo que estás señalando ahí. Espero que tuvo sentido mi respuesta. Gracias. Adelante con la siguiente. Hay un comentario y una pregunta, pero el comentario yo creo que merece la pena leerlo porque viene de una de las representantes de una asociación de pacientes en Bolivia, que es de Malena Copa. Ella dice, literalmente, escuchar las palabras de Colin al describir lo que vive y siente el paciente con Chagas, solo me queda agradecerle por describir con una veracidad el sentir lo que el paciente pasa día a día. Ahí van esas palabras, Colin, para ti y para todo el trabajo que desarrollas. Y una última pregunta de Andrea Varia, Muchas gracias. en la que también a ti por todo, en la que te agradece mucho por tu presentación y te pregunta ¿cuáles son los desafíos para abordar el Chagas en América Latina en un contexto de alta migración intrarregional? Y hay una parte B que dice, ¿crees que es importante generar indicadores que permitan medir el malestar o las barreras que interfieren con el acceso a la salud, como aquellos que dan cuenta de los procesos de estigmatización? Bueno, ambas excelentes puntos. Creo que muchas veces en Chagas seguimos como pensando en paradigmas un poco del pasado, ¿no? Y sabemos que la realidad ahora es que muchas personas con la enfermedad no se encuentran ya en áreas rurales, sino en las ciudades de América Latina, transnacionalmente en otros países en América Latina y transnacionalmente en Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, en todo el mundo. Entonces, eso significa que necesitamos estrategias, por ejemplo, para concientizar profesionales de salud, para fortalecer grupos de sociedad civil que pueden ser pertinentes en Chagas en todas esas diferentes regiones. Y no solo eso, sino adaptar un poco a la realidad de 2 años de pandemia y todos los grandes cambios políticos que están aconteciendo en el mundo. Entonces lo veo muy relevante tu comentario. Y creo que sí, es una excelente sugerencia tener una escala, así como se hace como estigma, o de repente ya existe alguna herramienta y en mi ignorancia no lo conozco, pero creo que sí, siempre cuando hay una forma cuantificable así de poder comparar, puede ser útil y puede ayudarnos a comunicar también a las personas que hacen políticas de salud sobre la relevancia de diferentes barreras. Pero gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctor Forsyth, otra vez, y a ver si nos podemos conocer algún día en persona. Gracias. Espero que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias, Lin. Gracias a todas y a todos por estar aquí todavía. Simplemente mañana comenzamos a las 3 de la tarde, hora de Barcelona. Bueno, muchísimas gracias. Hasta mañana.